Bueno, vamos directos al grano. Hoy vamos a adentrarnos en lo que podríamos llamar un auténtico thriller psicológico de la vida real, pero construido sin grandes efectos especiales, solo con el comportamiento humano más básico. Imaginemos por un momento entrar a un aula cualquiera, un entorno seguro con sus rutinas, todo muy familiar, y que en cuestión de minutos y sin previo aviso, el mundo se ponga a patas arriba. La forma en que las personas se miran, se tratan y hasta cómo se perciben a sí mismas cambia por completo. Pues eso es exactamente lo que vamos a desgranar hoy en esta exploración. Una regla inesperada. Así comienza este experimento. Viajamos al año 1968, a un pequeño pueblo llamado Riceville, en Iowa. La profesora Jane Elliott tomó una decisión tremendamente audaz. No quería que sus alumnos simplemente leyeran sobre discriminación en un papel, quería que la vivieran en su propia piel. Así que instauró solo una nueva regla. Nada de exámenes sorpresa ni lecciones normales. Una única norma que a simple vista sonaba totalmente absurda. A partir de ese preciso instante, los alumnos iban a ser separados por una característica 100% arbitraria: el color de sus ojos. Algo puramente genético, invariable y que, vamos, parece del todo inofensivo. De golpe y porrazo se creó una frontera invisible pero infranqueable en la clase. Un grupo fue etiquetado al instante como superior. Mágicamente se les dijo que eran los más inteligentes y los más capaces. El otro grupo automáticamente pasó a ser el inferior, los limitados, los que valían menos. Y ojo aquí, porque lo verdaderamente escalofriante de todo esto es que nadie, absolutamente nadie, cuestionó la regla. Estas etiquetas tan bestias fueron asimiladas por todo el grupo de buenas a primeras, sin levantar la mano para quejarse. Es alucinante. Y esto nos lleva a la ilusión de superioridad, el impacto inmediato. La cosa empezó a degenerar a una velocidad de vértigo. El ambiente en esa clase cambió en un parpadeo. En apenas unas horas, el grupo considerado superior empezó a utilizar su nuevo estatus como si fuera un arma. Empezaron a pavonearse, a actuar con una arrogancia tremenda. Dominaban el espacio, dejaban de lado a los que hasta hace un rato eran sus compañeros de juego y empezaron a tratar a los demás como ciudadanos de segunda. Y todo esto, insisto, única y exclusivamente por algo tan fortuito como el color de sus ojos. La otra cara de la moneda fue devastadora. El coste emocional y psicológico para el grupo inferior fue un auténtico mazazo. Empezaron a dudar profundamente de sí mismos. Lo más fuerte es que su rendimiento académico cayó en picado de forma real y tangible, y de verdad comenzaron a sentirse menos valiosos como seres humanos. Pero detengámonos a pensar en esto. No había cambiado absolutamente nada real en esa habitación. A nadie se le olvidó leer o sumar, solo se había introducido una idea. Pero esa ficción compartida fue más que suficiente para hundirlos por completo. Y aquí llegamos a la gran clave de la historia. A una conclusión que, la verdad, da mucho que pensar. El racismo no necesita lógica, no necesita evidencia, solo necesita una estructura que lo sostenga. Es vital entender este concepto. Nuestra mente es capaz de acatar ciegamente un sistema en cuanto a esa estructura se da por válida, independientemente de lo irracional que sea su base. Con que alguien al mando diga esto es así, la maquinaria empieza a rodar. Pero entonces llega el momento de cuando los roles cambian. El gran giro del experimento. Porque la profesora Elliott tenía un as en la manga. De manera completamente inesperada, le dio la vuelta a la tortilla e invirtió los roles de la clase. Los que antes eran los superiores pasaron de repente a ser los inferiores, sufriendo en sus propias carnes lo que escuece la discriminación y la injusticia. Pero fijaos en el detalle escalofriante. Los antiguos inferiores, esos mismos que acababan de llorar por sentirse marginados, al verse con el poder, repitieron exactamente el mismo comportamiento arrogante, calcado. El acoso y el sufrimiento sencillamente cambiaron de acera. Es literalmente como si el sistema se activara solo. Es un concepto que pone los pelos de punta, porque nos demuestra que la opresión no estaba en el ADN de esos niños. No había buenos y malos de fábrica. Su comportamiento estaba atado pura y duramente a las posiciones de poder que de repente ocupaban en esa nueva jerarquía inventada. Pasemos ahora a hablar del sistema aprendido, lo que ocurre más allá del aula. Si ampliamos el foco y salimos de las cuatro paredes de esa clase, la escala de tiempo es fascinante. En unas pocas horas, la convivencia saltó por los aires. Todo el experimento duró un miserable día, un solo día. Y sin embargo, el eco sociológico y la lección sobre cómo funcionamos como sociedad han perdurado durante décadas. Un ejercicio completamente artificial y fugaz logró fabricar un microcosmos de nuestra realidad que a día de hoy nos sigue dando bofetadas de realidad. Entonces, ¿cómo definimos todo esto a la luz de los hechos? Pues que el racismo o cualquier discriminación sistémica va mucho más allá del simple odio de una persona hacia otra. Es un sistema aprendido. Es una dinámica grupal, una estructura que se puede diseñar de la nada, que se enseña con una facilidad pasmosa y que por desgracia se replica a la velocidad del rayo.
Y por eso esta historia nos sigue tocando tanto la fibra décadas después, porque nos arranca de cuajo esa venda tan cómoda de pensar que la discriminación es algo que le pasa a otros, a gente de fuera, creyendo que nosotros estamos a salvo de caer en algo así. ¿Qué va? La cruda realidad es que esto habla de todos nosotros. Nos pone frente al espejo para mostrarnos lo ridículamente fácil que es fracturar a una comunidad y lo casi imposible que resulta ir a contracorriente cuando todo tu entorno asume una idea como la nueva normalidad. Lo que nos lleva inevitablemente al punto final de este análisis, el gran mensaje que nos tenemos que llevar hoy a la almohada. Si todos somos capaces de caer en ese comportamiento, ¿qué nos impide hacerlo fuera de un aula? Es una de esas preguntas que incomodan, de las que se te quedan dando vueltas en la cabeza y que desde luego nos invita a mirar el mundo que nos rodea con unas gafas muy diferentes.